en nuestro Señor. Por eso vamos a ver lo que dice al respecto. Hablando, nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. ¿Amén? ¿Cuántos quieren preservar su alma? ¿Cuántos quieren preservar su alma? Entonces, hermano, tiene que crecer en fe. ¿Sí? Afirmarse en la fe. Y vamos a ver, como les dije recién, el ejemplo de los hombres de la antigüedad, que tuvieron fe, que batallaron, que pelearon, que lucharon, dieron su vida. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por el Señor? Sí. ¿Eh? ¿Estamos dispuestos, hermano, a jugarnos y dar todo? Cuando llegue el momento, llegue la ocasión. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude a estar en ese momento, ese tiempo, firme, fortificado en el Espíritu, fuertes en el Señor, con su palabra y su Espíritu, para poder enfrentar los tiempos que vendrán, hermanos. Cuando a lo mejor nos estén obligando, decídete, ¿qué haces? ¿Lo niegas a tu Señor o te permaneces firme en Él? Vendrán esos tiempos, hermanos, en el cual el apriete vendrá, y la gente tendrá que decidir si estamos firmes en la fe, con la confianza puesta en el Señor. Nosotros, para preservación de nuestra alma, diremos: Cristo es mi Señor. Amén. Amén. Cristo es mi Señor, y estaremos entonces dispuestos a poner la cabeza, si es necesario, para que nos la corten por amor a nuestro Señor. Gloria sea a Dios. Es pues la fe, todos lo saben el texto, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y seguridad, ¿verdad? Certeza y seguridad. Entonces, si yo tengo fe, estoy seguro de lo que estoy esperando. Amén. Si yo tengo fe, tengo la certeza o la seguridad total, completa, de lo que yo espero. ¿A quién estoy esperando? A mi Señor Jesús. La convicción de lo que no se ve. La convicción, yo estoy convencidísimo que lo que no veo es, que lo que no veo es, que mi Señor es, que mi Dios es, que mi Dios está, que mi Dios fue, es y será. Esa es la definición que la Biblia nos da de fe. Pero veamos los ejemplos que tuvimos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes? Los antiguos. Alcanzaron, dice la palabra, buen testimonio. Buen testimonio. O sea que su conducta, su mover, su accionar era agradable a Dios por la forma en que ellos actuaban, por la fe que ellos tenían. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe en Dios, por la fe, Él dice que el universo fue creado por la palabra de Dios, y yo digo amén. Amén. Porque le creo a Dios, porque le creo a su palabra, porque tengo fe en que Él así lo hizo. Él dijo y se hizo. En Proverbios, creo que 33, 9, dice: Él lo pensó y fue hecho. Lo dijo y existió. Tremendo. Él lo pensó y fue hecho. Lo dijo y existió. Así fue hecho todo. Toda la materia del universo, la cual no existía, que no había, todo fue hecho por la palabra de Dios. Lo pensó y fue hecho. Lo dijo y existió. Qué grande Dios. El tuyo. Amén. Gloria a Dios.
Mi Dios es grande. Amén. Sí, Señor. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, no existía, no había, pero fue hecho por la palabra de Dios. Él mandó y fue hecho. Gracias, Señor. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Gloria a Dios. Por la fe, dice, Abel ofreció un sacrificio mejor, más agradable a Dios. Amén. Agradable a Dios el sacrificio que ofreció Abel, que trajo que ofreció la sangre de los corderos, ¿sí? Sacrificó cordero. Él hizo lo que ya estaba antes, había establecido el Señor, porque cuando Él perdonó o tapó, cubrió, ¿con qué cubrió el pecado de Adán y Eva? Cuando los vistió con pieles de oveja. Amén. Cuando los vistió con las pieles de ovejas, Dios mismo hizo el sacrificio. ¿Para qué? Para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Entonces allí quedó que lo que debía ofrecerse a Dios y era agradable a Dios era el sacrificio por la sangre. Y Caín trajo lo que a él le agradó. Lo que él creyó en su corazón era agradable a Dios. Él lo pensó así: le llevo de lo que yo cultivé, del fruto de mi huerta, le llevo eso a Dios. Lo hago de corazón, habrá dicho él, pero no era lo que Dios le mandaba. Entonces por eso dice, vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Por lo que alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios dio testimonio de la ofrenda de Abel. Y muerto aún habla por ella. No hacemos mención siempre de Abel. Siempre, continuamente, está el testimonio, está la palabra, está el ejemplo de lo que hizo Abel. Entonces Dios da testimonio de la ofrenda de Abel. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc caminó con Dios, fue traspuesto, dicen, se lo llevó Dios, desapareció. ¿Pero por qué? Porque él tenía fe en Dios, confiaba en Dios, creía y todo lo hacía en base a la guianza que Dios le daba. Por eso dice, caminó con Dios. Qué bueno sería que nosotros aprendamos a caminar con Dios, a sentir su presencia, a tener su palabra siempre en nuestro corazón. Porque la forma en que nosotros vamos a estar siempre en continua comunión con el Señor es teniendo la palabra, morando en abundancia en nuestro corazón. Amén, hermanitos. De esa manera usted va a poder hacer una cosa u otra, pero siempre con la guianza del Espíritu en su corazón, que le va a decir lo correcto y lo incorrecto, si es justo, si es bueno o malo lo que está por hacer. Pero eso depende de cada uno de nosotros, que podamos permitir que Dios sea nuestro amigo, pero para ello la palabra en nuestro corazón. Hagamos como Enoc, que caminó con Dios. Seamos como Abraham, que fue llamado amigo de Dios. Dios lo llamó mi amigo Abraham. Qué distinción, hermano, qué distinción. La quisiera para mí, que un día el Señor me diga, mi amigo Luis, cuanto también para ustedes, que el Señor pudiera llamarlo a cada uno de ustedes mi amigo, mi amiga. ¿No lo quiere? ¿No le gustaría? Amén. Claro que sí. Amén, gloria a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, no podemos decir yo creo en Dios y no tener fe.
No puede decir yo busco a Dios y no tener fe, no creerle o estar desconfiando siempre. Hermano, Dios es nuestro amparo, nuestra seguridad. Yo tengo que ir confiado en Él por esa fe que Él me da, que crece en mi corazón por su palabra. Tengo que acercarme continuamente al Señor creyendo que Él es galardonador de los que le buscan. Busquémoslo al Señor, busquémoslo cada día, busquémoslo más. Yo sé que en todo tal vez es insuficiente nuestra búsqueda del Señor. Lo reconozco. En mí es insuficiente la búsqueda que yo hago del Señor. Pero cuánto me gustaría ahondar más, dedicar más tiempo y hacer más tiempo a la lectura. ¿Para qué? Para que yo sea también un día recibir los galardones que el Señor tenga para mí. ¿Por qué? Porque le busco. Haga usted lo mismo. ¿Sí, hermano? Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿De qué fue advertido Noé? ¿De qué fue advertido Noé? De que vendría un diluvio a la tierra. ¿Sí? De que se desatarían, se abrirían las compuertas de los cielos y caería agua. Y el Señor que le dijo, prepárate un arca. ¿Cuándo había existido un arca? Nunca. Nunca había existido un arca. ¿Cuándo había llovido? No había llovido. Hasta ese momento no había llovido en la tierra. Y ya no hay cuántos años tenía, ya habían pasado bastante tiempo. Y no había lluvia sobre la tierra en aquellos tiempos. Pero el Señor dijo, hazte un arca, prepárate un arca. Y allí subió Noé y su familia. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente ante Dios, en obediencia, preparó el arca en que su casa se salvase. Tal vez sin comprender demasiado las cosas, pero obedeció. A lo mejor él se preguntaría qué será el diluvio, pero él obedeció. Hazte un arca. Le dijo la forma, le dio las medidas, le dio cómo debía construir esa arca. Pero él obedeció, en temor reverente, dice. Con temor reverente, él obedeció e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Por qué dice, y por esa fe condenó al mundo? Porque él tenía fe, él creyó, él hizo lo que Dios le decía. ¿Podrían haber habido salvos? Podrían, pero los otros no creyeron. No creyeron. Entonces la fe de Abraham, de Noé, condenó a los que no creyeron. Ellos también podrían haber sido salvos, no digo todos, pero unos cuantos podrían haber sido salvos, pero no creyeron. Se reían de Noé. ¿Y cuántos años tardó Noé en construir el arca? 120 años. Y 120 años predicó Noé que venía el diluvio, que habría un diluvio, que venía el fin. Y la gente no le creyó. No le creyeron a Noé. Al no creerle a Noé, no creyeron a Dios. Por eso dice, Noé, pregonero de justicia. Él predicaba la justicia de Dios. No sé en qué manera, de qué forma lo haría, pero él predicó 120 años. Predicó Noé. ¿Y cuántos se arrepintieron? ¿Cuántos se arrepintieron? Ninguno. La familia subió porque esa ya estaba prometido por Dios. ¿No es cierto que iba a entrar él con su familia? Pero los demás, los que estaban afuera, aquellos que podría haber habido uno que se salve, nadie le creyó. Nadie creyó. Entonces esa fe con la cual Noé construyó el arca es la fe que condenó al mundo, a los incrédulos. No nos toque a nosotros, hermano.
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Un día Dios lo llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? ¿Lo cuestionó? Abraham dijo: no iré, o déjame un tiempo más acá. Él obedeció. Él obedeció. Obedeció y salió, dice la palabra, sin saber siquiera dónde iba. No sabía. Simplemente el Señor le dijo: vete a la tierra que te mostraré. Él salió en la promesa de Dios. Dios le había prometido que le iba a dar una tierra, y esa tierra le iba a mostrar. Le iba a mostrar. Y él creyó, tuvo fe y salió. Fue sin saber, como dice la palabra, sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Cuando llegó a la tierra prometida, habitaba como extranjero, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Ellos nos llegaron y bueno, acá edificaremos una casa, edificaremos una ciudad. Moraban en tiendas, porque ellos eran como peregrinos y extranjeros. Amén. Gloria a Dios. Coherederos de la misma promesa. La misma promesa que Dios le dio a Abraham, se la dio también a Isaac y se la dio a Jacob. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pese a que se rió Sara, ¿se acuerdan? Cuando el Señor llegó a Mamre, que era el lugar donde estaba, allí el Señor le dijo a Abraham que para el tiempo de la vida Sara le daría un hijo. Y entonces dice que ella estaba en la tienda, en su tienda, y al escuchar eso se rió. Y el Señor lo sabía. El Señor sabía que se había reído. Pero Él le dijo: para el tiempo de la vida Sara tendrá su hijo. Y así fue. Por la fe, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y de uno también, dice, y ese ya casi muerto. ¿Quién sería ese ya casi muerto? ¿Quién era? ¿No saben ustedes? Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿A quién le dijo el Señor será? Abraham, ¿sí? Ya tenía 99 años, o 100 años, y Sara tenía 90 años. Sin embargo, Isaac nació a esa edad. Por eso dice ya de uno que ya era casi muerto, dice la palabra. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Conforme a la fe, hermano. Murieron todos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, no recibieron lo que le habían prometido, no lo recibieron, pero sí ellos como que lo miraban de lejos, sabían que ahí estaba la promesa del Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, porque esto claramente dan a entender que buscan una patria.
Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Cuando salió el pueblo hebreo de Egipto, si ellos hubieran querido, ¿tenían tiempo para volver? ¿O no? Tenían tiempo para volver. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque creyeron en el Señor. Rezongaron, claro que sí. Protestaron en el desierto. Se rebelaron, pero no se volvieron. Tenían tiempo de volver. Y eso también sucede en estos tiempos. En estos tiempos también. Los creyentes, ¿tenemos tiempo de volvernos al lugar de donde salimos? Si quisiéramos, lo hacemos. Tengo tiempo. Usted tiene tiempo. Si quieren volver, se vuelven. Dice, porque de esto dice claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquellas de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero nosotros no estamos pensando en lo que dejamos. Porque allí sí, allí se daría que si yo tengo el continuo pensamiento, añoranza de lo que yo dejé, entonces sí, estaría tiempo de volver. Pero trato de afirmarme cada día más. Amén, amén, gloria a Dios. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas las naciones, tu descendencia será como la arena, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Así será tu descendencia, le dijo Dios a Abraham. Y Dios nos